Vamos a iniciar con una dinámica. ¿Quién prestó atención en los letreros que estaban esparcidos por toda Fundación? Muy bien, va a ser el primer concursante, ven. Por una botella de Nuevas Fuerzas, que tengo una hermosa edecán que me las va a pasar, Eli, porque la otra ya está comprometida, pero podemos promocionar Nuevas Fuerzas. A ver, dime de lo que dice, una de las cosas que dice en alguno de los letreros que viste. Shalom. No, o sea que no, se lo inventó, no puso atención. Gracias por participar, amigo, dame la mano. Siquiera no, bueno, bye. No decía. ¿Alguien más que haya prestado atención? A ver, Pedro, no, tú no se vale, tú ya sabes. ¿Alguien más? A ver, Felipe, ven. Por la botella de Nuevas Fuerzas, que les sugiero que la prueben. Es transparente, es de limón y sabe a fresa. Entonces, para que la puedan saborear. Dime uno de lo que decía o algo de lo que decían en alguno de los letreros que viste. El Shaddai. Ajá, pero completo. El Shaddai. Ah, muy bien. Ah, bravo. Por otra botellita. Pero ahora que pase otra de cámara que... Es que ya están en edad. A ver, ¿quién? A ver, tú, pásame la mano. Muchas gracias. Por otra botellita, esta es transparente, es de fresa y sabe a frambuesa. ¿Quién? A ver. Pero no es la misma pregunta, mija. Pero pasa. Gracias, Ame, gracias. Pasa. ¿Qué significa el Shaddai, que ya dijo Felipe? No lo sé. Ok, bueno. Gracias por participar. Creían que iba a ser tan fácil, ¿verdad? No, ya se la sabe. No. A ver. No. ¿Por allá nadie quiere participar? ¿No se animan? A ver, Eliezer, que les ponga a la prueba el nivel, mi amigo. Pero, a ver, ¿qué te tengo que preguntar? ¿Qué significa el Shaddai? El Shaddai. Ok. ¿Qué significa el Shaddai? Él provee. No, ese es otro nombre. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo es el nombre de Dios provee? No, pues pregunto, ¿sabes? Bueno, suerte para la próxima. Tengo rápido 3 voluntarios. Les voy a hacer otra pregunta. A ver, voy a escoger. A ver, Jairo, ven. Ven. Ya no les voy a preguntar, por lo menos que sepan algo. Pero vengan. Sí se la pueden tomar, es en serio, no es broma. Sí sabe, creo que es piña o algo así, pero sí sabe, tiene un sabor. ¿Viste alguno de los letreros? Que no sea el Shaddai ni el que está aquí arriba. Bueno, ¿qué significa el Shaddai? Bueno, ya, a ver, ¿qué significa? Dios Todopoderoso. Ah, muy bien, la primera botellita. Ah, no, la segunda. Tengo otras 2. Pero las vamos a dejar para el final, eso lo vamos a reservar. Ok, miren, el día de hoy, si se dan cuenta, pusimos letreros y son los nombres de Dios. Hay 6, son más, pero hoy pusimos 6 nombres de Dios. Es decir, 6 características de Dios. Y a mí me impactó mucho este tema. La verdad es que desde que Dios puso en mi corazón acerca del nombre de Dios, empecé a leer un poco más, a escuchar prédicas, a leer en la Biblia lo que decía, todo porque anhelaba entender por qué era importante conocer el nombre de Dios. O sea, por qué es importante conocer cuál es el nombre de Dios, de quien te creó. Y hoy en la mañana, escuchando una de las prédicas, decía que el propósito, o sea, Dios, uno de los propósitos con los que nos hizo es que todos le conozcan. Dice la Biblia, porque esto es, o sea, el anhelo es que todos te conozcan.
Dios quiere que tú lo conozcas, pero tú no lo vas a poder conocer si no sabes cómo se llama, ¿cierto? Y vamos a suponer, ¿quién sabe el verdadero nombre de Paco Díaz? Vean, saben poquitos el verdadero nombre de Paco Díaz. En realidad, los que lo conocen como Paco no lo conocen, porque no es su nombre. No conocen realmente su esencia. Y vamos a iniciar entendiendo que el nombre marca la naturaleza. Y necesito otro voluntario que sepa qué significa su nombre. A ver, ven Anabel. Va a decir, Ana Bella, porque es Ana Bella, ¿no? Tu nombre. A ver, ¿qué significa? ¿Cuál es tu nombre y qué significa tu nombre? Ok, mi nombre es Anabel. Ana es gracia y Bella es, más bien, Bel viene de Bella, entonces es gracia bella. Un aplauso. Espérate, tu botellita. Tu premio de manos de nuestra decán, Jessica Vanessa. Los que tienen dos nombres, imagínense, está interesante, ¿no? Entonces, el nombre, el primer punto que vamos a ver es que el nombre marca la naturaleza. ¿Cuál es tu nombre? ¿Realmente tú sabes qué significa tu nombre? Antiguamente, cuando un bebé nacía, le nombraban conforme a lo que estaba pasando en ese tiempo. Hay muchas culturas que el nombre realmente significa lo que estaba viendo la mamá cuando nacía o lo que estaba sintiendo la mamá cuando nacía. Y me sorprende porque en la Biblia, cuando los hijos de Jacob nacen, fíjense qué interesante, dice, dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dijo, un hijo te nacerá, y me dio un hijo, por tanto su nombre fue Dan, que significa él juzgó. Entonces ella le puso el nombre de Dan porque Dios había juzgado un hecho. Entonces el nombre de Dan significa él juzgó. Y luego otro de los hijos, todos los hijos, imagínense, tuvo 12 y todos tienen significado. Luego dice, concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob, y dijo Raquel, con lucha de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí, que significa luchador. Las mamás le estaban poniendo a los hijos una naturaleza. Su naturaleza de Neftalí era luchar, la naturaleza de Dan era que Dios juzga. Luego vino otro que se llamó Gad, que significa fortuna, porque dice que ella se sintió afortunada por parte de Dios y por eso le puso ese nombre. Fíjense que el nombre revela tu carácter, el nombre revela tu naturaleza. Y cuando, si se dan cuenta ahora los científicos, cuando descubren algo nuevo, lo que hacen es ponerle un nombre que identifique de qué está hecho o qué características tiene esa planta o ese animal o eso, ¿no? Entonces, el nombre revela tu propia naturaleza. ¿Cuál es tu nombre? Piensa un momento cómo te llamas, y si no sabes cuál es tu nombre, tu tarea, bueno, no sé si sabes cuál es tu nombre, ¿verdad? Pero si no sabes qué significa tu nombre, tu tarea va a ser investigar qué significa tu nombre. Y yo tuve un grave problema con eso. Para los que saben cómo me llamo y saben qué significa, dije, Señor, me asusté, la verdad. Porque primero, no me gustaba mi nombre, porque mi nombre es, como dice, diosa de. Entonces yo me sentía muy mal porque decía, Dios, es que Dios solo hay uno, y todo lo que se escribe con D chica son, pues, demonios, ¿no? Entonces yo decía, no, Señor, por favor, no. Pero eso no era lo más grave. Lo más grave era que es diosa de la fertilidad. Entonces yo dije, no, Señor, guárdame. Pero aquí va el asunto.
Cuando tú entiendes tu naturaleza, y no nada más como literal de diosa de la fertilidad y ya, sino que entiendes que nací para producir, para dar fruto, y fruto en abundancia, no son nada más para los hijos, sino para todo lo que emprenda. Cuando tú entiendes cómo te llamas, cuál es tu nombre y qué significa tu nombre, entonces puedes comenzar a llevar una vida diferente. ¿Cuántas veces te han etiquetado y te han puesto un nombre incorrecto? A lo mejor no te pusieron Pancracio o Lucrecio, pero te etiquetan y te dicen, ahí viene la chismosa, o ahí viene el mentiroso, ahí viene el irresponsable, ahí viene el bueno para nada. Y van etiquetándote y van marcando en ti una naturaleza que no es la que Dios quiere darte. Y es por eso que tú debes conocer cuál es tu nombre, o entender primero que el nombre marca la naturaleza. El segundo punto que hoy quiero mencionarles es precisamente que cuando tú conoces el nombre de Dios, vas a poder conocer tu propia naturaleza. ¿Por qué? Dice en Génesis que Dios nos hizo a imagen y ¿qué? Semejanza de Dios. Entonces, cuando tú logras entender quién es Dios, cómo se llama, cuál es su naturaleza, vas a poder recibir tú también un nuevo nombre, una nueva naturaleza, un nuevo carácter. Vas a poder recibir algo diferente. Y quiero puntualizar aquí. Hay dos cosas que pasan cuando tú conoces el nombre de Dios. Y esto de verdad que impactó mi vida. Y este mensaje ya tenía un poco de tiempo que lo traía pensando, pero desde que lo entendí, platico con alguien y le hablo de eso, platico con otra persona y les hablo de eso, porque de verdad que marcó mucho mi vida. Entonces, lo primero es que Dios, cuando tú conoces el nombre de Dios, puede cambiar tu naturaleza. Y vamos a Génesis 17 del 1 al 6. Dice así: el Señor se presenta a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciéndole: he aquí mi pacto es contigo, serás padre de mucha gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por parte de mucha gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. ¿Y por qué me impactó? La Biblia empieza a hablar de Abraham desde el capítulo, la primera vez es desde el capítulo 11, diciendo nada más su nombre. Y en el 12, Abraham ya empieza a tomar más relevancia, el 12, el 13, el 14, el 15, y es hasta el 17 que Dios se revela, le dice quién es verdaderamente. Y miren, en el 12, Dios le llama y le da indicaciones y le dice: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Luego en el 13 dice que Dios se aparta de Lot y comienza a visualizar. Y así sucesivamente, en cada capítulo pasa algo, pero seguía teniendo el mismo nombre, que era Abraham. Y Abraham significaba, ¿alguien sabe qué significa Abraham? ¿Así a secas? Padre exaltado, Abraham sin la H. Entonces él ya había conocido a Dios, pero seguía siendo una persona orgullosa, que se exaltaba a sí misma, que pensaba que no necesitaba de Dios, que pensaba que él en sus propias fuerzas podría cumplir todo lo que se propusiera. Y tal es así que Dios le dice: vas a ser padre de multitudes y vas a tener un hijo. Y aún antes de que Dios le revelara su nombre, Abraham, como Sarita, la esposa de Abraham, no podía tener hijos. Entonces dice: bueno, pues vamos a ayudarle a Dios. Entonces se duerme con otra persona para ayudarle a Dios. Pues, qué ayudadita, ¿va? Entonces Dios le dice: no, yo no voy a cumplir la promesa con otra persona, sino es con un hijo que sea de ti y que sea de Sara, tu esposa. Y entonces a mí me sorprendía porque dije: ¿cómo Abraham,
que la Biblia habla tanto de él y todo el mundo lo conoce como el padre de la fe y fue un hombre de Dios, como él, que conoció a Dios desde el capítulo 12, no sé cuántos años, muchos años, unos 30 años yo creo, que lo conoció desde un inicio, Dios no le había revelado quién era, solo lo conocía. Y es hasta el 17 cuando Dios se le presenta y le dice, yo soy el Shaddai. Es el Shaddai. Yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. El Shaddai significa el Todopoderoso o suficiente. Es decir, que no necesitas nada más que Él. Cuando Abraham entendió que ya no era en su fuerza, que no era su propio orgullo, que no era sus propios anhelos, sino que tenía que depender del Shaddai, fue cuando Dios le cambió de naturaleza. Y entonces pasó de ser Abraham a ser Abraham. Entonces cuando le digan, conozcan a alguien que se llama Abraham, no le digan Abraham, díganle Abraham. Bueno, no es cierto, pero bueno, es importante. Aquí está la situación. ¿Tú tienes la naturaleza correcta? ¿Crees que tu vida tiene el nombre correcto? ¿Crees que has conocido al Shaddai? ¿O crees que necesites conocer al Shaddai para que cambie tu nombre y cambie tu naturaleza? Y lo segundo que pasa cuando tú conoces el nombre de Dios es que entiendes tu llamado. ¿Qué pasa? Otra vez, ¿qué pasa? Entiendes tu llamado. Otra vez, ¿cómo? Entiendes el llamado. Y esto está, vamos a leer en Éxodo 3, casi todo el 3, pero vamos a empezar desde el 11. Dice que, les platico la vida de Moisés. Moisés había sido una persona que pertenecía al pueblo de Dios. Lo van a matar a todos, lo mandan en un Moisés, lo que se conoce ahora en una cunita. Llega con la hermana del faraón, ella lo cría, todo, pero en su corazón había un hambre y una sed de justicia. Él estaba en contra de que su pueblo lo maltrataran, pero intenta hacer las cosas a su manera y entonces es exiliado y se queda mucho tiempo en el desierto, pero en él había un anhelo de liberar al pueblo, pero no sabía cómo. Entonces por mucho tiempo quedó como en el ¿cómo se dice? Gracias, para que despierten. Queda allá en la oscuridad y un día caminando, pastoreando las ovejas de su suegro, dice que hay una zarza ardiente, un arbusto ardiente, y él se acerca y entonces Dios le responde que no se acerque, que se quite el calzado de sus pies porque ahí mismo está Dios. Y comienza a platicar con él y dice que Dios le dice a Moisés que él va a liberar al pueblo, que vaya con Faraón y que saque a todo su pueblo porque lo va a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Pero ¿qué pasa? Moisés le contesta, ahí es en el versículo 11 dice, ¿y quién soy yo para ir ante el Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve, pues yo estaré contigo y esto te servirá de señal de que yo te he enviado. Cuando tú hayas sacado de Egipto al pueblo, ustedes servirán a Dios sobre este monte. Moisés le dijo a Dios, pero resulta que si yo voy y les digo a los hijos de Israel, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, ¿qué voy a responderles si me preguntan ¿y cuál es su nombre? Dios le respondió a Moisés, yo soy el que soy, que actualmente le conocemos como Yahvé, que es esto. Bueno, este nombre. Y dice, y añadió, y a los hijos de Israel tú le dirás, yo soy, me ha enviado a ustedes. Cuán importante es saber quién te envía.
¿quién te manda a hacer lo que haces? ¿Vas por tu propia voluntad o vas porque Dios te ha mandado a hacerlo? Moisés tenía en su corazón hacer algo grande, pero él no podía hacerlo porque no conocía quién lo enviaba. No conocía el nombre de Dios. Y específicamente este nombre para mí fue algo muy revelador, porque entendía, o por todo lo que escuchaba y leía, estas letras son una cosa que no sé pronunciar, pero dice que es como si escribieras el sonido de algo, así como cuando tú escribes wow wow, que es un perro, o miau miau. No, en realidad no es que así se diga, no es que el perro haga ese sonido, pero tú lo escribes porque es más o menos como suena. Y hay algunos estudiosos que dicen que estas letras son la forma en cómo se puede escribir la respiración. ¿Cómo? ¿La qué? Entonces, cuando tú naces, lo primero que dices es el nombre de Dios. Y tú mueres porque no puedes decir más su nombre. Es la respiración de Dios. Dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza, Él nos dio aliento de vida. Él nos dio su respiración. Nos dio su nombre. Actualmente no se sabe a ciencia abierta o así literal cómo se pronuncia, porque se creía que era impronunciable el nombre de Dios, porque no podías pronunciar el nombre de Dios, porque era tan grande su nombre que era imposible, y se fue perdiendo realmente el cómo se dice. Actualmente lo conocemos como Yahvé. Así es como lo mencionamos, pero su nombre original son estas letras. Cuando Moisés entendió que el Dios que es, y esa es otra cosa que me súper impactó, Yahvé es yo soy el que soy, pero más que decir nada más yo soy el que soy, es que yo soy siempre. O sea, no hay tiempo en esa palabra, no hay tiempo en Dios. Dios no es un Dios de ahora, es algo difícil de explicar y entender, pero está fuera del tiempo que tú conoces. Tú y yo conocemos el pasado, el presente, el futuro, ¿el qué más? El pospretérito y el copretérito y el no sé qué tanto, y el presente perfecto y el pasado continúa y no sé qué tanto, ¿no? Pero realmente Dios es. O sea, Dios no tiene tiempo. Él es el que es. Él es por sí mismo. Y entonces cuando tú logras entender que el mismo Dios es quien te ha llamado, quien te ha escogido, si tú hoy vienes por primera vez, quien te invitó no es la persona que está a tu lado, fue Yahvé. Si tú estás aquí hoy, no es porque, ay, qué bonita está la música. No es porque alguien te estuvo llame y dijiste, para que ya no me esté molestando voy a ir. Es porque Yahvé te llamó. Es porque Dios mismo, el Dios que es, el Dios que existe por sí mismo, fue quien te llamó. Cuando Moisés entendió eso, cuando Moisés entendió quién lo había llamado, entonces fue a hacer la obra. Y entonces se presentó ante Faraón. Y entonces pudo hacer
lo que Dios le había pedido. Antes no. Si tú no has logrado todos tus sueños, es porque no has conocido el nombre de Dios. Si no has logrado todas las promesas de Dios, si no has logrado algo diferente en tu vida, es porque no has conocido el nombre de Dios. No has conocido a Dios. Has escuchado de Él. Has visto que otros le conocen, pero tú no le has conocido. Y miren lo sorprendente y lo especial que fue el haber revelado su nombre a Moisés. Dice en Éxodo 6, 2, 3. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Yahvé. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Es decir, aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como El Shaddai. Mas mi nombre, Yahvé, no di a conocer a ellos. Dios se presenta de manera personal. ¿Cómo? Abraham conoció al Shaddai, pero no conoció a Yahvé. ¿Tú a quién conoces? A nadie, estás mal. Pero ¿a quién conoces? ¿Conoces al Dios? ¿Conoces a Yahvé Rafa, que es Dios, es mi sanador? O no sé si pronuncie bien, pero es Yahvé Shevot, que es el Señor de los ejércitos. O Yahvé Sama, que es Dios está allí. ¿A qué Dios tú conoces? Escuchen esto. Al Dios que tú conoces no es inversamente, es igual de proporcional a lo que tú eres, directamente proporcional a lo que tú eres. ¿Sí? ¿Me di a entender? Tu naturaleza es marcada por el Dios que tú conoces. Si tú no conoces a Dios, entonces todavía no logras tener una naturaleza correcta. Tú puedes conocer el Señor es mi pastor. Y entonces tu naturaleza es ser muy obediente a la enseñanza de Dios, a la enseñanza de tu líder, a la enseñanza, a esa sumisión, ese corazón de discípulo. Si tú conoces a Dios Rafa, que es Dios sana, o Dios es mi sanador, entonces para ti no hay nada imposible. Cuando tú puedas orar por una persona, sabes que va a sanar porque tú ya lo experimentaste. ¿A qué Dios tú conoces? Y aquí hay otra cosa que también me impactó. Bueno, me impactaron muchas cosas, pero otra de las que me impactó fue la diferencia entre Abraham y Moisés. Abraham conocía a Dios, o sea, él sabía quién era Dios, ¿cierto? O sea, en toda la Biblia vemos que Dios se le presenta. Pero él necesitaba que su naturaleza fuera cambiada. A Moisés no le cambió Dios el nombre, porque no necesitaba que su naturaleza fuera cambiada. Él necesitaba entender quién lo había llamado. Y yo entendí que primero cambia tu naturaleza, recibes una promesa, cambias tu mentalidad, renuevas tus fuerzas, luego entiendes quién te llamó y entonces cumples tu propósito. Si tú no tienes un cambio de naturaleza, no vas a poder lograrlo. Si tú no sabes quién te llamó, no vas a poder lograrlo. Necesitas conocer el nombre de Dios. Y esto es para todo. Tal vez tú vienes hoy, nunca habías escuchado hablar de Dios. Dios te llamó con un propósito. Tienen sueños, todos tienen sueños, ¿cierto? Bueno, esos sueños no los vas a poder lograr en la magnitud en la que Dios quiere si tú primero no cambias tu naturaleza y entiendes quién te llamó.
tú necesitas las dos. ¿Qué necesitas? Cambio de naturaleza y entender quién te llamó. Conocer al Shaddai y conocer a Yahvé. Necesitas conocer su nombre. ¿Por qué se le conoce por muchos nombres? Por si te estás preguntando por qué se le conoce con muchos nombres, es porque es el carácter de Dios. O sea, Él se presenta con diversos nombres de acuerdo a tu necesidad, porque tú necesitas conocer en ese momento el carácter de Dios en esa área de tu vida. Si tú nunca has estado enfermo, ¿cómo vas a conocer al Dios que sana? Ahora no te vayas a aventar para que te rompas una pata y te quiero conocer. Por favor. Pero en el área que tú necesites a Dios, en esa área lo vas a conocer. Y quiero platicarles brevemente un testimonio. Hace muchos años, para no entrar en detalles, yo venía a Fundación. Todos los que venían conmigo se habían ido a otra iglesia, a otro lugar, y yo me puse a orar y dije: Señor, ¿qué quieres de mí? Yo necesito que me des una palabra. Y fue la primera vez que yo conocí a Dios como el Señor es mi pastor. Y durante un año yo venía sin tener ni amigos ni líder. Oh, pobrecita. De verdad, yo llegaba, me sentaba ahí, escuchaba la palabra y me iba. Uno que otro como que me iba, me hacía la plática para que no me sintiera yo tan mal. Pero en realidad yo no tenía ni amigos ni líder durante un año, porque sabía que el Señor era mi pastor, porque necesitaba conocerlo como mi pastor. Luego en otra ocasión, yo no me acordaba de todo esto hasta que empecé a entender el nombre. En otra ocasión, se me ocurre hacer la grandiosa oración, bien inteligente yo, de: Señor, quiero conocerte más. Y entonces me dijo: bueno, pues ¿qué me has dicho? Vinieron de cosas, de verdad conocí a Dios. Porque yo me sentía tan sola, o sea, fue un tiempo de mucha humillación, de mucha vergüenza. Yo me sentía tan mal, yo solamente decía: Dios, sácame de esta, no sé en qué me metí. O sea, fue horrible ese tiempo. Pero eso me permitió conocer a Yahvé Sama, Jehová Sama, que significa Dios está allí. Y entonces dije: Dios, ahora sí como que la canción, aún en medio del dolor me amas. Bueno, aún en medio de la situación, tú estás ahí. Y el Jehová Sama es Dios está presente. Y cuando yo entendí que Dios estaba presente en todo tiempo en mi vida, algo fue transformado en mí. Algo cambió. Algo se movió en mí y dije: Dios, yo ya no me voy a deprimir y me voy a sentir mal. Tú estás conmigo, tú eres Jehová Sama. Y hace poquito, que fue el evento del reencuentro, estaban orando por todos y yo estaba ayudando. Y escucho que el pastor ora por una persona que ya me arrepentí, pero en ese momento dije: bueno, ni viene, ni es fiel. Porque el pastor le dice: una unción especial viene sobre ti, le da una palabra de parte de Dios, ¿no? Y yo dije: no, pues si ella que no viene, que no sirve, que no esto, que no, ¿qué me va a decir a mí, no? Dije: no, ahorita, los cielos abiertos y multitudes. Y cuando ora por mí, me ve, se ríe. O sea, yo dije: ¿por qué se ríe? Cara de chiste tengo que... Se ríe, ora y se va. O sea, nada, me dice: Señor, tócala. Y yo: ¿es neta? ¿Solo me vas a decir eso? Y entonces yo me puse a orar y Dios me confrontó y habló a mi corazón y me dijo: ¿por qué siempre estás esperando que alguien te diga las cosas cuando yo ya te las he dicho? Y dije: Me dijo:
¿por qué estás esperando que alguien venga y ore por ti y te diga que tú vas a estar bien, que tú eres el escogido, si yo ya te lo he dicho? Y empecé a recordar algunas palabras que están en la Biblia que dice que Dios no se lo reveló el nombre de Jesús, quién era Jesús, a los discípulos no se los reveló la gente, ni carne ni sangre dice, sino que el Padre que está en los cielos lo reveló. Y luego me acuerdo otro versículo que dice, bienaventurado el que cree sin haber visto. Y entonces como que hay pocas veces en toda mi corta vida en donde yo no digo que he escuchado la voz audible de Dios, pero recuerdo muy bien las frases que se quedan grabadas en mi corazón. Y recuerdo que Él me dijo, porque yo te he llamado. Y dije, wow, Dios. Y creo, por la fe, que estoy conociendo a Yahvé. Mi respirar, cada que respiro pronuncio su nombre. Cada que comprendo que Él es quien me llamó, digo, Dios, mi vida tiene que ser diferente. No puedo desperdiciarla. ¿Qué estoy haciendo con mi vida si tú, el mismo Dios, me llamó? ¿Cómo conoces a Dios? ¿A qué Dios has conocido? Si no has conocido a Dios, es tiempo de que lo conozcas. Es tiempo de que ores y le pidas a Dios que te revele su nombre. Tal vez se va a revelar a ti como Jehová Sama, como El Roy, como un montón de nombres. Pero conócelo. Y para que tú lo puedas conocer, tienes que quitar el velo de tus ojos. Dice en 1 Corintios 13:12, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad, veremos cara a cara. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Tú necesitas conocer a Dios. Y en 2 Corintios 13:18 dice, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Y en otra versión dice que quienes han sido quitados el velo de su rostro pueden ver y reflejar la gloria del Señor. Hay un velo que no te deja ver. Hay algo en ti que está obstaculizando el que tú conozcas el nombre de Dios. Y dice la Biblia que solo aquel que se arrepiente, pide perdón, su velo es quitado. Solo aquel que reconoce que ha fallado, que se arrepiente, y arrepentirse no es remordimiento, sino es decir, voy a ser diferente. Aquel que reconoce y se arrepiente y pide perdón, de sus ojos es quitado un velo, y entonces podrá conocer quién es Dios. Solo a través de Jesús puedes conocer quién es Dios. No hay más, no hay otro nombre. Y casi por último, quiero comentarles que hace tiempo también leía versículos y me daba cuenta que Jesús decía mucho, en el nombre que tú me diste. Y decía, ¿por qué Jesús dice en el nombre que tú me dices? Claro, no puede ser en el nombre de Jesús porque pues, es el Jesús, ¿no? Pero yo decía, ¿por qué Jesús decía tanto en el nombre que tú me diste? Y hay un versículo específico que dice, en el nombre que mientras estaba con ellos, eso está Juan 17, mientras estaba con ellos los protegía y los preservaba mediante el nombre que tú me diste, y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin que se cumpliera la escritura. Entonces Dios dijo que en el nombre que Él le había dado, ninguno se había perdido de sus discípulos, más aquel que había nacido para perderse. Ese fue Judas, que había nacido para traicionar a Jesús. Todos los demás somos salvos.
Pero el punto fue que me preguntaba, ¿por qué en el nombre que le diste a Jesús? ¿Y quién sabe qué significa Jesús? Te has ganado una botellita de Jerez. Salvación. Jesús es salvación. En Jesús estaba la naturaleza de salvar almas. Eso era su naturaleza. Para eso había nacido. Por eso le pusieron Jesús. Por eso Él decía, en el nombre que tú me diste, en el poder del nombre que tú me diste. Solamente a través de Jesús podrás conocer cuál es el nombre de Dios. Y podrás conocer tu nombre, tu llamado. ¿Quién eres tú? Y es importante que tú, cuando recibas y conozcas, entonces recibas tu llamado, aceptes tu llamado. Y aquí me impacta en Apocalipsis 2:17, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca escrito un nombre que solo conoce el que lo recibe. Dios quiere cambiar tu nombre. Quiere cambiar tu naturaleza. De lo que te decían, de cómo te veía la gente, a cómo te ve Dios. Les platicaba que mi nombre no me gustaba mucho, ¿verdad? Pero yo entendí después que no era lo que significaba literalmente, sino que era la naturaleza que Dios me había dado. Y por naturaleza he de dar mucho fruto, porque esa es la naturaleza que Dios me dio. Ese es el nombre que Dios me dio. He conocido a Dios como el Dios que provee. Y la provisión no solamente es económicamente, sino que es en todo. Si tú necesitas una familia restaurada, Dios va a proveer los medios para que se restaure tu familia. Si tú necesitas ser más inteligente en la escuela, Dios va a proveer esa sabiduría y esa inteligencia. Lo que tú necesites, Dios lo va a proveer. Ese es un nombre de Dios también. Es Yahvé Jireh. Entonces tú tienes que aceptar tu llamado. Es decir, tienes que aceptar el nombre, la naturaleza de Dios. Cómo Dios te ve. Y quiero terminar en este tiempo. No sé si ya están preparados para terminar. Quiero terminar con esto. En este tiempo van a hacer una presentación, pero mientras hacen esta presentación, yo espero que tú comiences a orar y que comiences a pedirle a Dios que te muestre su nombre, que te muestre quién eres tú. Si no conoces tu nombre, entonces lo primero es saber qué significa. Y si lo que significa no es algo bueno, pídele a Dios que Dios te cambie el nombre. Y a lo mejor no es que va a cambiar tu acta de nacimiento y te vas a ir a un juicio y van a firmar tus papás y ahora vas a tener otra identidad. No. Es simplemente en tu corazón, tú lo sabes. También en esa época, cuando yo conocí a Jehová Sama, Dios me dio un nuevo nombre, porque lo necesitaba. ¿Qué nombre tienes tú? Si alguien de aquí se llama Mara, ¿no? Bueno, eviten darle ese nombre a sus hijos. Mara significa amargura. Imagínate, y con todo respeto de cualquier persona que se llame así, pero imagínate todos los días decirle a tu hijo, a tu hermana o a tu mamá: amargura, ¿cómo estás?
Acuérdense que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Y tú puedes dar bendición o maldición con lo que dices. Y si tú estás diciéndole a alguien todo el tiempo amargura, ¿cómo va a ser? Entonces, Dios cambia la naturaleza en el corazón. Eso que nos quede claro. Entonces, mientras se presentan, que quiero saber si ya están listos. No sé dónde están. Amén. Mientras se presentan, de verdad, espero con todo mi corazón que tú comiences a orar y a pedirle a Dios que te dé un nuevo nombre, que tú lo puedas conocer como el Shaddai, el que es suficiente, que ya no es en tus fuerzas sino en las de Él, pero que también tú lo puedas conocer como Yahvé, que Él te ha llamado, Él te ha escogido, de verdad. No importa si es la vez número 1644 que has venido, no importa si es la primera. Hay que entender que si estás aquí es porque Dios te llamó, porque Dios te escogió. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar este tiempo. Si me pueden ayudar.